buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy les quiero presentar a un amigo que es de un poquito lejos, no es de acá de Chile. Vamos a hablar con una persona que está en un país que lo está pasando mal con esto del coronavirus. Seguramente, no sé si igual o un poquito peor que lo que nos estamos pasando nosotros o lo que está pasando el mundo completo, ¿no? Hoy hablamos entonces con Giancarlo Paredes. Él es de Perú, exactamente de una zona que se llama Lambayeque, de Chiclayo, tengo entendido, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Giancarlo. Un gusto de que estés con nosotros. Buenos días, Miriam. Un saludo para ti, para todo tu público y para todo el pueblo chileno también. Oye, cuéntame una cosa, ¿es verdad? Yo dije que eras de Lambayeque, del estado de Chiclayo, como al norte del Perú. Así es, la región se llama Lambayeque y digamos que la capital donde yo vivo se llama Chiclayo, que acá le llamamos provincia, ¿no? Ah, correcto, perfecto. Oye, y yo te veo lleno de equipos y de cosas. Cuéntanos un poquito quién eres tú. Bueno, yo soy periodista, ya tengo algo de 21 años y tengo la bendición de haber equipado en mi casa un pequeño estudio y me ha servido muchísimo porque en esta cuarentena he podido realizar mi trabajo como periodista desde casa y te cuento que mi equipo profesional de producción son mi hijo y mi esposa y ellos se encargan de la parte técnica y yo de la conducción y todos los días, de lunes a domingo, tenemos un noticiero en la noche que emitimos información regional, porque como tú bien sabes, en nuestro país el tema del centralismo es muy fuerte y las noticias normalmente vienen desde la capital y la población pues necesita, en este caso, muy pronto, muy rápido la información de su región, de lo que está ocurriendo, en tanto a los números, a las cifras, pero también a las acciones que se están tomando. Y es así que me ves un poco en mi estudio aprovechando la oportunidad. Pero qué bien, pues. Aparte, lo veo re bien equipado. Cuéntame un poquito. Entonces, tú eres el lector de noticias, además de que eres periodista y seguramente haces una serie de reportajes y de andar por las calles, de saber un poco, ya vamos a hablar más de ti. Pero tú eres del noticiario central. Sí, lo que pasa es que ahora con esto del tema de la inmovilidad acá en nuestro país es muy fuerte y más en nuestra región, porque el gobierno central ha dado disposiciones diferenciadas. En algunas localidades del país, por ejemplo, el toque de queda está a las 8 de la noche. Para nosotros, en nuestra región, es a las 4 de la tarde y tenemos más restricciones. El gobierno ha dado, por ejemplo, la posibilidad de que los niños ya puedan salir, pero en nuestras regiones, que son las más azotadas, no hay esa posibilidad. Por eso es que aquí nosotros nos hemos distribuido, todo el equipo de producción que trabajábamos antes están reportando desde sus casas. Solo en casos muy excepcionales hemos podido salir a cubrir alguna nota. Como tú entenderás, el tema de bioseguridad es muy importante, es muy vital. En estos tiempos es muy vital y cuanto menos nos expongamos, al menos en nuestra región, porque la tasa de letalidad es demasiado alta acá en la región. En el Perú se habla de menos de 3%, en mi región se habla del 16%. Entonces, Oh, es muy vamos alto. O sea, entonces a los datos duros, Giancarlo, porque en realidad es algo que se ha escuchado mucho últimamente. A ver, ustedes han puesto una serie de medidas, cerraron fronteras, pusieron la cuarentena, pusieron toque de queda en las tardes, en las noches, algunos muy temprano, como dices tú, y sin embargo, la pandemia ha continuado subiendo. ¿Qué está pasando? Cuéntanos un poquito de los datos que hay. Tienen muchísimas personas, ya casi llegan a los 100.000 personas infectadas, ¿no? sí, aquí, Miriam, confluyen dos aspectos muy importantes. El primero, cultural, y el segundo, político. En el tema cultural, lamentablemente, y lo tengo que decir con mucha vergüenza, nuestra población no está entendiendo la trascendencia de esta pandemia y lo letal que puede ser para nosotros, en el sentido de que no se está cumpliendo con las disposiciones. Al inicio, el gobierno incluso envió a las calles a las tropas, al ejército, a la marina de guerra, a la fuerza aérea, para evitar que la gente pueda salir. Sin embargo, ya se hizo insostenible esto y la gente ha salido de sus casas
hacer su vida cotidiana. Eso ha hecho que aumente la tasa de contagio exponencialmente, porque al principio se podía mantener en una cifra bastante, digamos, manejable, pero ahora ya no, se cuenta por cientos y en nuestra localidad los fallecidos se cuentan entre 20 y hemos llegado hasta más de 20 por día. Entonces, eso ya ha escapado un poco del mano de las autoridades. En el plano político, sí es también triste lo que nos ocurre porque son aproximadamente 30 años de malas gestiones en el sector salud. Esto se ha evidenciado en la falta de recursos médicos, en la queja continua del personal médico porque no cuentan con los implementos de bioseguridad o los que tienen no son de la mejor calidad porque en nuestro país también se ha dado la especulación. Una medicina o una pastilla de hipermentina que normalmente podría costar pues un par de soles, ahora cuesta ya más de 70 soles en algunos casos, ¿no? Igual el tema de las mascarillas están costando 1.400 soles, lo que equivale aproximadamente a unos 400, casi 400 dólares, unos 300 y tantos dólares, cuando antes costaba alrededor de 2, 3 dólares cada mascarilla, ahora cuesta aproximadamente 20 dólares. Entonces, para que ustedes puedan tener una idea de cuánto es que se ha multiplicado el precio acá. Entonces, mucha gente no puede acceder a ello. Ayer dábamos cuenta en el noticiero de que las autoridades tenían guardadas miles de mascarillas y no entregaban. Según Pero, a ellos, ver, pero perdona, primero, que no te dé vergüenza porque acá está pasando parecido, algo muy parecido, ¿no? La cosa cultural, la gente sale, hace fiesta, no le toma el peso, como dices tú. Y por otro lado, que te quería hacer el alcance del tema de las mascarillas, pero esas mascarillas que no las entrega, ¿eran para la gente de salud o era para entregarlo a la población en general? Al principio el tema del reclamo era por la gente de salud, el personal de salud. Por ejemplo, en Loreto ya han fallecido alrededor de 12 miembros del sector salud, entre médicos Ujú. y asistentes de salud. En mi región incluso ha fallecido el jefe de los bomberos, con eso ya te digo todo, Ya. porque los implementos que tienen no necesariamente reúnen las características porque no se ha podido comprar a tiempo. Y lo que sí el gobierno central le ha dado al gobierno regional es mascarillas para el pueblo, para las zonas vulnerables que no pueden Ya. acceder a una mascarilla. Y esas mascarillas recién hoy, después de aproximadamente 7 días, se ha empezado a repartir. O sea, 7 días las mascarillas han estado en un almacén y no se ha podido repartir. Si no es que ayer otras autoridades denuncian el hecho, recién hoy empiezan a repartir esas mascarillas. Y Ya. eso, quiera o no, aumenta pues la tasa de contagio porque la población aquí estuvo cuidándose con mascarillas artesanales que evidentemente no reúnen las características. Recordemos que hay mascarillas que evitan que yo contagie a otro, pero también hay mascarillas que evitan que yo me contagie. Entonces la Claro. población solamente se ha estado cubriendo la cara, pero evidentemente esa cobertura no brindaba ninguna garantía. Claro, no son al 95%, por ejemplo, sino que, bueno, algo es algo, ¿no? Un 40, un 50% que te proteja, una mascarilla hecha en forma artesanal. Eh, pero, ¿sabes qué? Tú me cuentas algo que para nosotros es una sorpresa, porque hasta donde yo tenía entendido, por lo menos la noticia que llega acá, es que Perú ha sido uno de los países que más ha invertido en tratar de arreglar esto y en tratar de poner fondos por todos lados, de tal manera de, por ejemplo, ir en ayuda de los pequeños comerciantes, la gente que no puede estar saliendo a trabajar hoy día. Es verdad, porque incluso acá se habla, y con mucha envidia por acá de muchas personas, aquello de que de las AFP se van a poder retirar hasta el 25% de los fondos. Cuéntanos un poquito de la parte económica. En la parte económica, el Perú ha sido catalogado como muy buenas acciones a nivel internacional y hasta a nivel mundial, porque afortunadamente las reservas han permitido sostener de alguna u otra manera la economía con bonos. Se han dado bonos de alrededor de 110 dólares aproximadamente inicialmente y después duplicaron esa cifra, empezaron con poblaciones vulnerables, aquellas personas que no tenían acceso al trabajo, personas que estaban en registros de vulnerabilidad,
Después se amplió el bono para otros sectores como los independientes, trabajadores independientes que Ujú. estaban en una planilla también del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción, ellos pudieron acceder. También el tema de la liberación de de la AFP, que al principio se dio un monto, una cantidad, y luego el Congreso fue quien propició esto del 25%, que recién hoy empieza a las inscripciones y va a tomar aproximadamente entre 10 y 15 días para que empiece a hacerse efectivo el cobro en dos partes. O sea, ese 25% que uno puede acceder lo cobrará en esta parte en 10 días y luego de 30 días la segunda parte. El problema, Miriam, es que nuestro sistema bancario no está del todo digitalizado. Y el problema más grande es que la gente recurre a los bancos y hace enormes colas, se aglomera para poder cobrar. El gobierno ha empezado a trabajar algunas plataformas digitales o con algunas entidades bancarias para poder facilitar el acceso al dinero no físico, sino al dinero digital. Pero no tenemos esa costumbre en nuestro país. Recién se está activando algunos negocios para poder trabajar con estos sistemas de pago virtuales. Por eso es que uno de los focos más importantes de contagio ha sido los bancos y los cajeros, donde la gente pues se aglomeraba en colas enormes, y no solo en las ciudades, sino también en las zonas alejadas, en los distritos. Imagínate si en nuestra ciudad el sistema bancario no está del todo digitalizado, en las zonas más alejadas menos aún. Entonces, lo que se ha hecho ahí es muy loable, ha permitido reactivar la economía, ha permitido mantener la economía, que no se desabastezcan los mercados, que los pequeños empresarios puedan vender, pero el efecto colateral ha sido ese, ¿no? Que la población no ha tenido en consideración el hecho de exponerse. Y en un segundo momento, el gobierno ha corregido un poco ese problema, tratando de digitalizar más aún los procesos para que la gente no se exponga y salga a las calles, porque tú veías jubilados, personas en alta vulnerabilidad que estaban en la calle haciendo colas, no de una, sino de 2, 3, 4 horas, de madrugada, peleando por un espacio. Entonces ahí es donde también ha radicado, digamos, este efecto secundario que de alguna u otra manera ha contribuido a que la tasa de contagio se incremente. Sí, ahora ustedes, bueno, acá también ha pasado algo muy similar. La gente no está acostumbrada, si bien acá hay plataformas para que la gente le pueda llegar el dinero en forma virtual a sus cuentas, cuenta RUT que existe acá, no existe en toda la ciudadanía una... hay mucha gente que está acostumbrada todavía a ir al banco a recibir su platita y esa platita guardarla en un monedero y tenerla físicamente, ¿no? Es algo que va a ir cambiando seguramente. Yo creo que en todos los países latinos está pasando un poco parecido. Vamos un poquito a la parte médica, ¿te parece? Tú hablaste, incluso mencionaste Loreto. Tengo entendido que en Loreto ha habido una gran cantidad de contagios a la gente, al personal de salud, que es algo como bien preocupante. Un 80% hablaban acá, ¿es verdad eso? Loreto tiene una particularidad geográfica que lo hace demasiado inaccesible para todos. El tema de transporte es terrestre, es casi imposible porque demora muchísimo. Recordemos que Loreto es la parte selva de Perú y está pasando la cordillera de los Andes. Entonces, Sea, hablamos de muchas casi, horas. es Sí, casi es límite con como, Brasil. como límite con Ecuador, ¿no? Por ahí. Está más cerca a Brasil y Colombia. Entonces, Ya, imagínate cuánto más lejos está de la capital, ¿no? claro. Entonces, digamos que Loreto siempre ha tenido ese problema de comunicación en todos los aspectos, en telefonía, en internet, en vías de transporte público, urbano, pero el problema se ha agravado acá porque uno de los factores que ha primado para que se dé este problema en Loreto es la falta de oxígeno. En Loreto lo que está faltando es oxígeno y muchos médicos han muerto o personas en general han fallecido porque no tenían acceso al oxígeno. Tanto ha sido la situación de que la Iglesia Católica en Loreto hizo una cruzada, hizo una colecta porque se necesitaba alrededor de $500,000 para poder adquirir una pequeña planta de oxígeno. Afortunadamente la población se puso de pie y han conseguido más de $1 millón, lo que permitiría tener al menos dos plantas. Pero ahora el otro tema está cómo llevar la planta de oxígeno, te imaginarás, toda esa logística Claro. desde Lima hasta Loreto. El Sí, gobierno ha porque cedido. además, perdona, para que la gente entienda, geográficamente es una ciudad, es un lugar con poca accesibilidad.
Exacto, es como que estuviéramos llevando todo hasta Brasil prácticamente, ¿no? O sea, es muy complicado porque, como te decía, tenemos que cruzar la cordillera de los Andes. Y si eso Claro. se hace a través de vía terrestre, hablamos de días. Y recordemos de que Loreto, la capital que es Iquitos, incluso hay que hacer viajes náuticos, ¿no? Hay que hacer en río para poder llegar y hablamos de incluso días en el río para poder llegar a estos lugares. Por eso es que incluso el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha dispuesto el avión presidencial como exclusivo también para poder llevar la ayuda, porque se hacen hasta 22 vuelos en la semana, si no me equivoco el dato, para poder llevar todo esto, porque te imaginarás en el avión la capacidad de carga de un avión comercial, un avión, digamos, De pasajeros. que no está preparado para tal envergadura. El ejército está dando sus aviones, la Fuerza Aérea, evidentemente, pero tienen que llevarlo por partes. Y lo primero que ha hecho es llevar dotación de oxígeno, porque ese era el gran problema. Los médicos morían porque no encontraban oxígeno. Lo que ha hecho el gobierno también es traer a médicos desde Loreto para ser atendidos en Lima, porque ya la situación en Loreto es colapsada. El vicedecano del Colegio de Médicos del Perú catalogó como que una guerra perdida en Loreto. O sea, los mismos médicos han considerado que esta zona de nuestro país, la situación está casi reversible. Esperemos que con el favor de Dios y con el atino de nuestras autoridades se pueda corregir rápidamente esta situación. Ya al menos las plantas de oxígeno ya están funcionando, porque también el oxígeno acá no solo escaseado por ausencia, sino por acaparamiento, ¿no? Eso es un poco triste Ah, también, de que la gente en esa situación no esté siendo nada humana, y es lamentable porque, como tú bien dices, ya no se trata de países, no se trata de ciudades, sino se trata de un sentido común y de humanidad. El balón de oxígeno, recién estuvimos siguiendo el caso de una señora que ninguna empresa quería recargar el oxígeno si es que ellos no le habían vendido el balón. O sea, yo claro, recargo a quien le vendo el balón. claro. Y esta persona murió porque no pudo acceder a que Ya. le recargasen el balón de oxígeno. O sea, sí podía haber vivido esta persona. Otro de los factores también acá en nuestra localidad es que los mercados en todo el Perú han sido los focos principales. Hablamos de tasas entre el 20 y el 40% de comerciantes infectados. El Entonces, foco ya de contagio me hablas tú. sí, o sea, de 100 comerciantes en los mercados peruanos, promedio el 30% está contagiado. Hay lugares donde la cantidad es mucho más alta. O sea, en Lambayeque, por ejemplo, hay mercados que llegan hasta el 40%. De 100, 40 están contagiados con el COVID-19 ¿Qué tal, y Giancarlo? ellos no están Podemos teniendo las cerrar medidas de cuidado porque siguen con este mercado atendiendo. de Lima. Imagínate, si una persona Claro, enferma sale de su casa, ya rompe todo sistema de seguridad y nos claro. pone a merced de cuán responsable puede ser. Oye, y cuéntame también, bueno, te voy a llevar rápidamente quizás a otra cosa para que no se nos termine el tiempo, porque está demasiado interesante tu conversación. Cuéntame una cosa, acá en Chile, yo no sé si en otros países, está sucediendo algo realmente terrible. A muchos peruanos, muchos compatriotas tuyos que quieren volver al país y que no los están dejando volver. Entonces hay acá, por ejemplo, una gran cantidad de personas que se han ido a alojar afuera de la embajada. Se les ha ofrecido incluso que llevarlos a colegios o algún lugar donde puedan estar y que no estén en la calle, porque están ahí con unas pocas carpas o amontonados, porque están pidiéndole al país volver y que los ayuden a volver. No quieren irse de ahí porque se les ha ofrecido, pero no quieren irse de ahí porque quieren presionar al gobierno para que se los lleve. ¿Qué sabes tú? Algo escuché yo el presidente el otro día que iba a empezar a llevarse a esa gente que está varada, no solamente en Chile, seguramente en varios lugares del mundo. Sí, Miriam, este problema mundial afecta a todos los países y el Perú no es ajeno en ese aspecto. Uh -huh. Los primeros días que se declaró nuestra cuarentena y el cierre de fronteras, las embajadas se llenaron, los consulados se llenaron de muchos peruanos que estaban por estudios, algunos por enfermedad, porque viajan al extranjero para ser atendidos, Uh otros -huh. también un gran grueso por turismo. Y lo que hizo el gobierno es tratar de ayudar
a los más vulnerables, ¿no? A personas que estaban embarazadas, personas que estaban enfermas, que tenían que retornar o que evidentemente no tenían dónde quedarse en estos países. Otro lote que también fue traído con, digamos, con mucho esmero fue el grupo de estudiantes que hacen estos viajes de estudio, ¿no? Que hacen esos intercambios estudiantiles. Ellos también empezaron a ser traídos en función a su situación. También es cierto que el gobierno ha facilitado las gestiones para que algunas empresas aéreas puedan habilitar vuelos pagados, que el gobierno no lo está pagando, sino lo está pagando las mismas personas, porque recordemos de que al suspenderse el acceso a nuestro país, las líneas aéreas dejan de vender los boletos porque no le van a permitir siquiera pasar por nuestro espacio aéreo, menos aterrizar. Lo que hizo el gobierno es facilitar ambos aspectos. Eh, Habilitar vuelos humanitarios para atraer a algunas personas y también facilitar que las aerolíneas puedan vender estos pasajes y traer a estas personas repatriadas. El otro problema está en que en nuestro país los espacios donde tener a esas personas también son muy limitados, bastante limitados. Incluso de manera interna, los traslados de personas de ciudad a ciudad también se han visto muy limitados en función a que son los gobiernos regionales los que tienen que asegurar que van a recibir estas personas. En el Perú hemos cerrado las fronteras desde prácticamente el inicio de la cuarentena. Lo que se está buscando ahora es tratar nuevamente de ver esas poblaciones vulnerables porque ya hablamos de 2 meses. Nadie en el extranjero podría vivir 2 meses sin generar sus propios recursos y mucho menos con temas de enfermedad. Lo que se está haciendo ahora es priorizar aquellos casos donde evidentemente es insostenible que puedan esperar un poco más. Se espera que este 24 ya se levante la cuarentena en nuestro país. No se sabe todavía porque el presidente ha ido de 15 en 15 días dando esta disposición. Imaginamos que hoy martes o mañana miércoles pueda estar anunciando él nuevamente si es que se levanta en efecto o se prorroga. Esto también permitiría de que se abran las fronteras de alguna u otra manera, según la disposición que pueda dar el gobierno, y permitir el regreso de estas personas. Entendamos también de que en las fronteras tendrían que hacerse todo este control porque el derecho que tiene la persona de regresar a su casa, de regresar a su vivienda, colinda con el derecho del resto de personas a no ser contagiados. Ese es un tema muy delicado porque imagínate estar en otro país sin acceso a más beneficios que subsistir nada más y que en la frontera te digan que estás enfermo y que tendrían que irte a otro lugar. Aquí en el Perú, como te digo, el único espacio grande que tenemos es en Lima, que es la vía Panamericana. La vía Panamericana se creó, se construyó para albergar a todos los deportistas que en el año 2019 llegaron al Perú a participar de estos Juegos y que tiene alrededor de espacio para 3.000 personas. No se han habilitado todos los espacios, se han habilitado algunas torres, algunos edificios, pero la idea es de que las personas puedan ir a este espacio. En Lambayeque y en varias zonas del Perú también se han habilitado colegios, se han habilitado estadios. Hay empresas de hoteles que están dando sus hoteles para poder tener a personas que regresen del extranjero. Todos los que han regresado del extranjero han estado 15 días en hoteles subvencionados por el gobierno, ¿no? Subvencionados por el gobierno para que el hotel pueda tener un ingreso y no cerrar, no quebrar, y estas personas también puedan de una u otra manera preservar su vida y la vida del resto, no exponiéndose, porque recordemos de que las pruebas rápidas son, pues, pueden arrojar falsos negativos, ¿no? Sí, No se sí, están haciendo sí. pruebas moleculares en las fronteras, que demora mucho más una prueba molecular. Entonces se les hace pruebas rápidas para que puedan ir a estos espacios y durante estos 15 días ver que nadie más reaccione. Y luego de esos 15 días nuevamente se les hace la prueba para poder, aquellos de que tienen algún síntoma todavía vigente, para saber si salen o no. El gran problema es que no se da abasto. Seguramente eso se refleja también en la cantidad de peruanos que están en el extranjero. Otro de los países con más cantidad de peruanos que quieren regresar es Estados Unidos. En Estados Unidos también, te imaginarás que para regresar a Estados Unidos la única vía es la aérea y es mucho más complicado que con Ecuador y que con Chile, que todavía nos une pues, el vínculo terrestre, donde más fácilmente las Claro. personas podrían ir. Aquí en el Perú ha habido éxodos tremendos de gente desde Lima que ha caminado durante días, Sí. Miriam, para poder llegar a sus pueblos, porque ya la situación es insostenible de manera económica. Hay gente que no ha accedido al bono, hay gente que no ha sido beneficiada de ninguna manera, gente que no tiene AFP, gente que no tiene ningún seguro de vida, solamente un seguro de salud que le cubre, obviamente, la atención de salud, más no la manutención, y ha tenido que caminar. Hubo un caso muy dramático, Miriam, para graficar, y espero de que no suceda en tu país ni en ninguna Ujú. parte.
una señora estaba cargando a su hijo desde Lima hacia Bagua, que Bagua también es selva. Te imaginarás de que esas personas tienen que venir desde Lima a Chiclayo, a mi tierra, que es, digamos, un nexo para la selva y que nos separa alrededor de 900 kilómetros. O sea, 900 kilómetros ha caminado con su hijo de 3 años en brazos y luego desde Chiclayo otra cantidad de kilómetros hacia la cordillera y luego bajar a la selva. Cuando llegó acá a Chiclayo, su hijo de 3 años, que estaba padeciendo de una enfermedad terminal, falleció en sus brazos. Oh, qué atroz. Te imaginarás la situación muy compleja, ¿no? Sí. Oye, afortunadamente en la parte económica al Perú lo agarró toda esta pandemia de buena manera porque tenían reservas y pudieron echar mano de ellas. Ahora, hay algunas cosas que van a ser pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Retirar fondos de la FP, por ejemplo, cosas así en que, claro, salvas el momento, pero después, ¿cómo vas a estar? Pero por último, la última pregunta que te quiero hacer, ¿cómo está la capacidad UCI en tu país en general? Están ya, no solamente en Loreto, tú me acabas de decir que ya está absolutamente colapsado, pero en general en el país, ¿cómo está la capacidad para recibir nuevos infectados? El Perú recibió la pandemia con alrededor de 100 camas UCI. O sea, ya te imaginarás, para una población de 32 millones de personas, Sí, solo 100 camas UCI. nada, No, es absolutamente nada. Brasil, si no me equivoco, tenía 21.000 camas UCI. claro. Estados Unidos estaba luchando para tener 100.000 camas UCI. Evidentemente son poblaciones mucho más grandes, pero Mm. proporcionalmente 100 no es nada para 32 millones. Gracias a algunas gestiones del gobierno que ha tratado de canalizar y de reactivar algunos espacios que estaban esperando ser activados, ¿qué pasaba? Que había muchos hospitales que no estaban en funcionamiento por temas burocráticos y esos hospitales tenían camas UCI en stand-by, ¿no? No se podía contabilizar porque no se podían usar. A la fecha ya se está acercando casi a las 1.000 camas UCI. O sea, se ha multiplicado por 10 la oferta de camas UCI en el Perú, gracias a convenios con hospitales privados, gracias a que algunos equipos han estado guardados, camas UCI guardadas, porque el tema burocrático tremendo no permitía de que esto entre en funcionamiento. Incluso, déjame decirte que aquí en mi localidad había todo un piso con camas con oxígeno que no era utilizado porque no hay médicos tampoco. Ese es otro gran problema, Miriam. Ah, La oferta de personal médico en el país es muy baja. especializado. Sí, internistas, no tenemos una gran cantidad de Claro. internistas para poder trabajar invasivamente en los Mm. pacientes COVID. Y ese problema ha hecho que se acreciente pues, la tasa de letalidad, porque las personas llegaban a los centros de salud, no había los implementos necesarios, no había la cantidad de personal, y aquí una felicitación y un agradecimiento muy grande a todo el personal de salud en mi país, porque está trabajando a nada, a la muerte, ¿no? Están trabajando con cargo a infectarse y a morir, pero más que lamentarnos de esta situación, queremos resaltar esta labor de los médicos peruanos. Imagínate de que bajó de 100% la oferta médica a 30%, porque había muchos médicos, como tú entenderás, que ya pasan los 60 años y tenían que ir a sus casas porque eran población vulnerable. Había Claro, médicos que qué tenían otras riesgo. especialidades que no tienen nada que ver con esta enfermedad, de médicos que están trabajando, médicos, no sé, pues traumatólogos, ¿no? Odontólogos que no tienen mucho que ver con esta enfermedad y que han sido desplazados a trabajos de telemedicina. Ellos están trabajando desde sus casas a través de una central telefónica para atender a los casos de urgencia que puedan presentarse en otras enfermedades, porque recordemos que el Perú no solo es afectado por temas de COVID-19, sino también tenemos una alta tasa de dengue, de malaria, de Zika, de chikungunya, y también el otro flagelo que tenemos nosotros vigente es la desnutrición. La anemia en el Perú es muy alta, prácticamente 1 de cada 2 niños tiene anemia. Entonces, Lo no, cual los hace un factor de riesgo mucho mayor. y Loreto es digamos, la zona más afectada por diversas enfermedades. Ese problema de Loreto se agrava porque tiene otras enfermedades latentes, ¿no? Muchas Y enfermedades de grandes, base. ¿sí? Y Sí. con cantidades más grandes incluso que el mismo COVID-19, lo que hace de que los sistemas colapsen muy rápidamente, ¿no? Loreto ha sido muy afectado. Son 5 regiones en el Perú que están siendo muy afectadas. Loreto, Lambayeque comparten, digamos, el primer lugar, cada uno con
con diferentes características. Lambayeque tiene mayor cantidad de contagios, Loreto tiene mayor cantidad de deficiencias, y está también en el norte, está Piura, La Libertad, y Lima también. Tumbes es otra ciudad que también está muy afectada, pero insistimos también por la parte cultural, porque hay zonas donde también ha llegado la enfermedad, pero la población ha sido mucho más consciente y ha evitado que se disgregue la enfermedad. Lima también tiene una tasa, el lugar más alto de contagio, igual que el Callao, que es la provincia constitucional, el puerto principal del Perú, y algunos distritos de Lima que han sido excluidos de algunas medidas porque sus tasas de letalidad son muy altos. Como te decía, ahora la cifra que nos arroja es que Piura, más al norte del Perú, casi Ujú. casi cerca a Ecuador, tiene una tasa actual de 11.57% de letalidad. Lambayeque ha bajado bastante ya al 9%, de 16 a 9. Eso también es muy relativo, Miriam, porque como tú entenderás, la tasa de letalidad se mide en función a la cantidad de contagiados. No es que Claro, estén sí, disminuyendo los claro. muertos, sino que hay más contagiados versus la cantidad de muertos, evidentemente baja esa tasa. Pero sí es un aliciente saber de que hay menos personas falleciendo porque se han activado más protocolos médicos gracias a investigaciones. Ayer se daba cuenta de que una localidad al sur de Lima, exactamente en el distrito de Chincha, ya estarían casi casi a menos de un mes, Dios lo quiera, de poder conseguir una vacuna. Y eso ha sido una noticia que nos ha alegrado muchísimo porque un grupo de científicos peruanos ha estado trabajando duramente, ya lo ha probado en aves, ahora está probando en auquénidos para próximamente probarlo ya en humanos, porque al parecer sería una alternativa a toda esta búsqueda mundial que se está haciendo para encontrar la vacuna o en todo caso la cura. Oye, qué buena noticia. Ojalá, bueno, todo el mundo, hay más de 100 proyectos en este momento trabajando, pero contrarreloj, para lograr una vacuna o al menos lograr algún tipo de remedio que ayude, ¿no?, a que la gente se mejore. Giancarlo, no sabes lo agradecida que estoy por este contacto. Ha sido muy, muy bueno porque nos has dado una radiografía casi completa, diría yo, pasando en tu país. Muchas gracias por haber estado, por haber atendido nuestro llamado y obviamente cualquier cosa de nuevo te vuelvo a llamar para que tengamos esta entrevista, ¿te parece? Miriam, nosotros muy agradecidos de poder compartir estas experiencias que no son nada agradables, nadie lo hubiera querido vivir. Este 2020 marcará la historia de toda la humanidad, pero nosotros como medio de comunicación estamos jugando un papel muy importante. Disculpa que sea un poco soberbio, pero la población no tiene otra forma de saber de manera certera lo que está ocurriendo, sino a través de nuestros medios, que tratamos de compartir sin alarmar, sin generar más pánico de lo que ya existe, porque igual somos humanos. Yo también me siento triste, también me siento mal cada vez que veo las imágenes de personas apiladas en los cementerios, apiladas en los establecimientos de salud, pero debemos llevar esa parte positiva de como personas, como humanos, como latinoamericanos, que somos muy solidarios, muy unidos, y fomentar eso, Miriam, la unidad, la integridad. Muchas gracias, Giancarlo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y a ustedes, señoras y señores, los encuentro en una nueva oportunidad en este programa que se llama En tiempos de coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.